Hola a todos, hoy quiero compartir mi receta de pan árabe sin gluten, un tipo de pan plano, flexible y que se caracteriza por tener un bolsillo que se puede rellenar. Lo que se conoce como pan árabe es una variante del pan de pita, nombre que se emplea a veces de forma indistinta. Los panes de pita son panes planos, unas veces preparados con levadura, otras sin ella. Los hay más finos, los hay más gruesos, pero no todos los panes de pita están huecos, como si lo está el pan árabe. El pan árabe se puede cocinar en horno o en sartén, siempre a temperatura alta. Es el aumento repentino de temperatura el que hace que el pan se infle como un globo y se forme su bolsillo característico. Lo habitual es abrirlo por un lado y rellenarlo, aunque también lo puedes emplear para mojar en hummus, baba ganoush. La receta de la que he partido es mi receta de piadina sin gluten, ya que tiene ciertas similitudes. Os dejo la receta aquí arriba. Pero a diferencia de la piadina, esta masa lleva levadura de panadero y requiere un tiempo de reposo. Aprovecho en este momento para animarte a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo. Y sin más tardar, vamos a ver cómo se prepara un pan árabe sin gluten. Comenzamos preparando un prefermento con la levadura. En un vaso añadimos parte del agua tibia que lleva la receta, agua que ya he pesado de antemano, al igual que el resto de ingredientes. Lo dicho, añadimos un poco de ese agua, bastan un par de dedos. Añadimos la levadura. Yo voy a emplear levadura seca, pero puedes emplear levadura fresca. En ese caso, triplica la cantidad. Añade también el azúcar que lleva la receta. La función de esta es ayudar al pan a que se dore. Si no puedes consumirla, elimínala sin más. Añade también un par de cucharadas de la harina de trigo sarraceno, que tendrás igualmente pesada de antemano. Mezcla hasta que tengas una masa con consistencia de masa de tortitas. Si es necesario, añade un poquito más de harina. Y no te preocupes si queda algún grumo, porque ya se deshará después. Tapa y deja reposar hasta que doble su tamaño. Mientras tanto, puedes ir mezclando los ingredientes secos. Esto que tengo aquí es almidón de maíz. Voy a añadir almidón de patata, también conocido como fécula de patata. No confundas con los copos de patata para hacer puré, que es una pregunta que me hacéis mucho. Los copos son una especie de escamas amarillas y, como ves, esto es un polvo blanco fino. Son dos cosas distintas. Si no tienes almidón de patata, puedes usar almidón de tapioca en su lugar. Añade también el resto de la harina de trigo sarraceno, la goma xantana y la sal. Removemos con una cuchara para que se repartan perfectamente. Como en mi cocina no hace mucho calor y el prefermento estaba tardando en activarse, lo he metido en un tazón con agua caliente. Mira qué hermoso se ha puesto. Bueno, pues una vez que el prefermento ha crecido al doble, lo añadimos a la mezcla de harinas. Añadimos también el resto del agua tibia. Y el aceite. Puedes emplearlo de oliva o de girasol, como prefieras. Remueve con una cuchara, haciendo movimientos circulares, incorporando cada vez más harina a la masa. Y en el momento que no puedes remover más, amasa con la mano. Por supuesto, puedes hacer todo este proceso con una amasadora, pero en realidad es muy fácil hacerlo a mano. Y además, al ser una cantidad pequeña, es posible que la amasadora tenga problemas para amasar bien. Amasa 2 o 3 minutos, hasta que tengas una masa perfectamente homogénea. Como ves, aunque es algo pegajosa, se separa de las paredes del cuenco. Tiene una textura estupenda. Transcurridos un par de minutos, límpiate la mano. Fíjate que con el borde de la cuchara sale estupendamente. Nos lavamos la mano, aceitamos muy ligeramente y formamos una bola con la masa. Tapamos el recipiente para evitar que la superficie de la masa se seque y dejamos reposar la masa hasta que doble su tamaño. Dependiendo del calor que haga en tu cocina, tardará entre 1 y 2 horas. Una vez que la masa ha doblado su volumen, continuamos con la receta. Enharinamos la superficie de la masa para poder sacarla del recipiente sin que se nos pegue. Y enharinamos también la mesa. Volcamos la masa en ella y la hacemos rodar por la harina para que termine de rebozarse. Yo suelo emplear harina de arroz porque me sale mucho más barata, pero puedes emplear harina de trigo sarraceno. Lo que no debes emplear es almidón. Aplana la masa para que calcules mejor la que hay y divide en porciones. Yo voy a hacer 5, pero puedes hacer más o menos. Una vez dividida la masa, tomamos una de las porciones. La hacemos rodar por la harina y hacemos una bola con ella. Hazla rodar rápidamente para que se te pegue lo menos posible a las manos, ya que se empezará a pegar un poco, es normal. Pero intenta no añadir demasiada harina. Aún así, si se te pega, haz rodar de nuevo por la harina y sigue dando forma hasta que tengas una bola con una superficie lisa, igual que esta. Una vez que tengas una bola bien redonda, hazla rodar nuevamente por la harina y comienza a aplastarla un poquito con las manos. Dale forma redondita.
Y una vez que empieza a tomar forma, termina de estirarla con el rodillo. Vas a ver que es una masa muy blandita, así que no hagas mucha presión para no aplastarla. Ve con cuidado, estirando poco a poco y asegurándote de que no se pega a la mesa. Debe quedar de medio centímetro como mucho, pero tampoco excesivamente fina. Una vez que la has estirado, puedes darle una forma bonita a los bordes. Y a medida que vayas terminando de estirar las porciones, déjalas reposar cubiertas con un paño. Deben reposar unos 10 minutos. Transcurrido ese tiempo, comienza a calentar una sartén a fuego alto. Debe ser una sartén de fondo grueso para que no se deforme por el calor. Mi cocina tiene 9 posiciones. Para hacer los panes, alternaré entre la posición 7, el momento de ponerlos en la sartén, y la 6 tras dar la primera vuelta. Antes de comenzar con el primer pan, debes asegurarte, eso sí, de que la sartén está suficientemente caliente. Cuando la sartén se nota bien caliente, ya digo, ahora mismo la tengo en la posición 7 de 9, coloco el primer pan. Pasados unos 15 segundos, verás que se empiezan a formar grandes burbujas en la superficie. Dale unos segundos más y cuando veas que ya no se inflan más, da la vuelta. Esta primera vuelta es la más importante, no descuides la sartén. Debes dar la vuelta relativamente pronto porque si la cara superior se seca, se cuarteará y además el pan no podrá inflarse después. Tras dar esa primera vuelta, baja un poco el fuego. Yo bajo mi cocina a la posición 6 de 9. Pasados unos 30 segundos, como mucho, da una segunda vuelta. Y ahora sí vas a ver cómo el pan comienza a inflarse hasta formar una especie de almohada. ¡Mira qué maravilla! Espera hasta que termine de inflarse completamente. De nuevo, otros 30 o 40 segundos. Dale en total 4 o 5 vueltas, dejando unos 30 segundos más o menos entre vuelta y vuelta. Sobre todo en las últimas, no descuides la sartén para que el pan no se te queme. Saca tu pan a un plato. Limpia la harina que pudiese tener la sartén para evitar que se queme. Sube el fuego un poco, yo subo de nuevo de la posición 6 a la 7, espera unos 10 o 15 segundos a que la sartén tome temperatura y coloca el segundo pan. E igualmente espera a que las primeras burbujas se inflen antes de darle la primera vuelta. Dale esa primera vuelta, baja el fuego un poco y el resto se hace exactamente igual. Eso sí, es posible que tu cocina caliente más o menos. Tendrás que ir tanteando la posición que empleas. Y ya están listos los panes, fíjate qué bonitos que quedan. Yo no los he apilado y tapado para que se quedaran algo inflados para las fotos, pero es conveniente taparlos a medida que los vas sacando. Piensa que se van a bajar, es totalmente normal, pero el bolsillo sigue ahí, solo tienes que abrir el pan por un lado y rellenar como más te guste. Imprescindible rellenar con toneladas de ensalada para que quede jugoso. Después le puedes poner lo que quieras, atún, pollo a la plancha, verduras asadas, hummus, lo que prefieras. Una salsa a tu gusto y a disfrutarlo, porque eso está buenísimo. Los que no vayas a comer de inmediato, congélalos o guárdalos en una bolsa bien cerrada. Antes de comerlos, caliéntalos unos segundos. Vas a ver que se vuelven a inflar. Bueno, pues en ese momento están listos. No los calientes de más para que no se sequen. Y nada más por hoy. Yo me voy a comer un par de estos rellenos, que ya va siendo hora de que coma hoy, y espero que os animéis a preparar unos iguales en casa. Un saludo a todos.